Hola, ¿qué tal amigos de internet? Sean bienvenidos a mi canal. Como pudieron ver por el título, vamos a aprender cómo hacer listas desplegables dependientes. Aquí un ejemplo para que nos entendamos un poco mejor. Tenemos continentes y abajo algunos, América y Europa. En países tenemos todos los países, bueno, la mayoría que pertenecen al continente de América. Cuando elegimos Europa, borra el dato anterior y coloca algunos países de Europa. Básicamente eso es listas desplegables. Bueno, vamos a ver cómo podemos recrear esto con simple 4 pasos. Comenzamos. El paso 1 va a ser crear nuestra base de datos, por así decirlo. Como pueden ver, ya tenemos una columna con continentes, y está América y Europa, y en la columna América algunos de los países de este continente y así sucesivamente con Europa. Vamos a agregar más, Asia, y escribimos Asia acá arriba y escribimos algunos países: Japón, China, Corea del Norte, Corea del Sur, India, solo por mencionar algunos. Agreguemos otro continente, África. Colocamos un encabezado, África, Sudáfrica, Angola, Tanzania, Nigeria, Senegal. Colocamos sus respectivos bordes aquí. Colocamos su relleno. Esto colocamos el mismo tamaño, 14, y Arial. Aquí hacemos lo mismo, Arial, rellenamos los bordes y ya tenemos. Hasta aquí el paso 1. Vamos con el paso 2. El paso número 2 se refiere a guardar las celdas seleccionadas en una lista. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, vamos a seleccionar los continentes. Vamos a este cuadro que es cuadro de nombres. Está en esta sección de aquí que indica la columna y la fila en la que nos encontramos. Vamos a dar doble clic y vamos a cambiar su nombre. Continentes. Podemos ampliar un poco para ver mejor. Seleccionamos y como pueden ver ya están. Ya anteriormente les había colocado su nombre de lista. Y lo mismo aquí, Europa, y aquí vamos a hacer lo mismo. Seleccionar, doble clic y cambiar Asia y Enter. Seleccionamos con esta tercera columna lo mismo. Aparece F5, doble clic y colocamos África. Enter. Paso número 3. Esta es nuestra hoja de base de datos. Ahora vamos a la... En práctica tenemos continentes y países. Debajo de continentes está la celda número B5. Le vamos a cambiar su nombre en cuadro de nombres de esta sección de aquí. Doble clic. Ya no se va a llamar B5, ahora le vamos a llamar Conti. Una vez cambiado su nombre, nos vamos a la pestaña Datos, Validación de datos, y en Validación de criterios desplegamos y seleccionamos Lista. En Origen vamos a ingresar igual continentes y podemos dar Enter o en el botón OK. Desplegamos y nos aparecen 3. Esto es porque anteriormente yo solo tenía 3. Entonces lo que podemos hacer es, para que aparezcan los 4 continentes, seleccionamos. Miren, ahí te sale continente,
clic derecho, definir nombre, seleccionamos continentes, lo quitamos, volvemos a seleccionarlo, ahora sí las 4, cambiamos su nombre, continentes, enter, y ya están los 4. Siguiente, la celda que está debajo de países, que es la C5, la tenemos seleccionada, datos, pestaña datos, validación de datos, desplegamos listas y origen, escribimos igual indirect, abrimos paréntesis, conti es el nombre de esta celda de continentes, cerramos paréntesis, desplegamos y ahí pueden ver los países de América. Seleccionemos Europa y miremos Finlandia, Asia, y como pueden ver ya tenemos nuestra lista desplegable dependiente, pero siempre existe el pero, ¿no? Como pueden notar, cada vez que yo cambio continente queda el último dato que yo elegí en países. África, quedó el país Corea del Norte, que pertenece a Asia, pero siempre rellena los datos. Entonces, para resolver este pequeño inconveniente vamos a necesitar la ayuda de macros. Para realizar nuestro último paso vamos a tener que guardar este archivo Excel para que permita macros. Eso lo hacemos así. Nos vamos a la barra de menú, archivo, guardar como, este es el nombre de nuestro archivo, tipo de formato, desplegamos y buscamos este que dice Excel que permita macro. Su terminación va a ser .xlsm. La seleccionamos y guardamos y ya estamos listos. Vamos sobre nuestra hoja de trabajo, que práctica, clic derecho, ver código, y aquí escribimos el siguiente código. Básicamente lo que va a hacer es esta línea, lo importante, borrar la celda que está debajo de países. Cerramos y probemos América y como vieron borró el dato anterior. Elegimos Costa Rica, otro continente, África, vieron, borró el anterior país, Nigeria, y Europa borró, y Noruega. Bueno amigos, esto ha sido listas desplegables dependientes, un ejemplo sencillo. Muchísimas gracias por haberte quedado al final del video. Si te ha gustado, no dudes en dejar un buen like, es algo que no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y nada, nos vemos en el siguiente video.